El perro. Todas las noches, a la hora de dormir, desde que tengo memoria, al momento que me estoy quedando dormido, escucho a un perro debajo de mi cama, olfatea algo y luego lo escucho echarse en el piso, a veces ronca, y una vez juro que lo escuché gruñir a algo en la noche. El problema es que en mi casa no hay perros, mis padres lo han escuchado y hemos aprendido a vivir con él. Hay quienes me contaron que la anterior inquilina tenía un perro muy fiel y al momento de fallecer su perro, ella quedó muy triste, sus parientes se la llevaron y al ser el perro su única compañía ella murió de tristeza. Cuando estaba en agonía decía que su perro la necesitaba, que estaba solo, lloraba, pero nadie la entendía. Entonces llegamos a vivir en esta casa. Desde el primer día escuché al perro, no sentía miedo, me sentía acompañado y al saber su historia sentí algo de lástima. El problema comienza cuando todos lo comenzamos a ver. Primero era una sombra de reojo que estaba en mi habitación, después andaba en la casa, iba ganando confianza mientras mis padres y yo lo veíamos como algo natural, después le alcanzábamos a ver el color de su pelaje para desvanecerse rápidamente. Un día lo vimos muy claro por unos segundos, todos estábamos fascinados con aquello. Solo que un día mientras estábamos viendo televisión lo vimos acostarse en el pasillo, nos reímos como de costumbre, hasta que se puso de pie y tomó forma humana. Las hormigas del cementerio. Yo trabajo en un cementerio, he visto de todo, no hay o no había nada que no hubiera visto ya, desde entierros dolorosos, hasta apariciones caminando o llorando en las noches. En este cementerio como en muchos hay muchas hormigas. Lo raro es que estas hormigas siempre estaban, en días de lluvia, en días secos, fríos, en las noches, a veces me infestaban mi comida, pero no sabía cómo pararlas. Un día me harté y decidí seguirlas, recorrí un gran tramo del cementerio, pero estas hormigas tenían un largo sendero, hasta que llegué a donde se anidaban, se metían a una tumba, salían bastantes y entraban muchas más. Como la tumba era vieja y ya nadie la visitaba, tuvimos la autorización de abrirla y fumigar. Al retirar las tapas superiores las hormigas salían a puños, pero seguían saliendo y saliendo. Llegamos hasta donde estaba la caja, ya muy picados, pero dispuestos a terminar con ellas. Éramos un compañero y yo únicamente. Él les rociaba el líquido para que se fueran acabando. Abrimos la caja y nada nos preparó para lo que iba a ver. Salieron millones y millones de hormigas, mientras más salían más grandes eran. Cuando se dispersaron y nos quitábamos las que teníamos encima, pudimos ver el horror. Las hormigas habían hecho su nido en el occiso, seguía conservando su carne, pero estaba muy dura y como petrificada, parecía un ser hecho de piedra. Lo cremaron, pero fue muy difícil, pensamos que era el fin de eso. Las hormigas ya no estaban, pero de pronto hubo infestación de arañas. ¿Qué hiciste hoy? Cuando pasaba camino a mi casa de la escuela, siempre pasaba por una casa algo vieja en un terreno abandonado. Nunca había nadie excepto por un niño. Salía de entre la hierba y me saludaba y yo a él, me preguntaba: ¿qué hiciste hoy? Y yo le decía: vengo de clase. Él se reía y se escondía en la hierba. Eso se repitió durante unos 2 años, ya era costumbre verlo ahí, pero un día nos mudamos de casa, y por lo tanto de escuela. Pasaron los años y yo ya era un adulto. Regresé a esa casa donde viví en mi infancia porque la íbamos a vender y necesitaba ver los arreglos que se le harían. Una vez que había terminado con eso, me acordé de ese niño y decidí pasar a ver si sus padres seguían viviendo ahí y saber qué pasó con él. Cuando iba caminando, noté que la casa seguía exactamente igual. Mientras iba pasando y asomándome a ver si se veía a alguien, de pronto y para mi susto y sorpresa salió ese mismo niño de entre las hierbas y me preguntó: ¿qué hiciste hoy? Me dio bastante terror, pues eso era imposible, y mientras me alejaba él se comenzó a reír y cada vez su risa era más grave mientras me repetía entre risas: ¿qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? El espejo. En mi casa siempre ha habido un gran espejo en el descanso de las escaleras. De día es un espejo normal,
pero si lo miras en las noches, notarás que el reflejo es distinto, la casa no es la misma, no sabemos por qué sucede, al principio pensamos que era de doble vista y estaba dañado y reflejaba la casa de al lado. Suena absurdo, pero alguna explicación más lógica le teníamos que dar. Una noche nos quedamos viéndolo y analizando detalles, era otra casa, los colores y el acomodo de cosas, incluso no se reflejaba la escalera. ¿Y si es otra dimensión?, preguntó mi hermana, y al ser la respuesta con más sentido pensamos que sería la mejor opción. Sin embargo, notamos que cuando comenzaba a haber luz de día la habitación cambiaba y se reflejaba otra vez nuestra casa. Nos incomodaba ese espejo, pero mi madre decía que era muy grande y pesado para sacarlo, además de que era de su bisabuela y siempre le tuvo mucho aprecio. Le preguntamos en una ocasión si la vista cambiaba en la noche desde siempre y me dijo que sí, que lo observaron siempre, que su mamá le platicó que ese espejo había sido cuidado con mucho recelo, pero nunca se supo la historia detrás de él, cómo se consiguió o quién lo trajo. Solo sabían que la bisabuela de mi madre lo observaba como esperando ver algo. Siempre evitábamos bajar en las noches, o si estábamos abajo procurábamos subir con alguno de nuestros padres. Entonces un día mi hermana y yo estábamos especulando sobre el espejo, haciendo bromas sobre lo que había y tuvimos una idea. Bajamos y nos paramos frente al espejo, mi corazón latía con fuerza por lo que íbamos a hacer, nos quedamos observando. Era un pasillo, tenía unas 3 puertas, y al final una habitación con solo el marco de la puerta. Mi hermana me volteó a ver animándome a hacer el plan y a la cuenta de 3 tocamos el espejo como si fuera puerta. Sentía que mi corazón se iba a salir. Volvimos a tocar, y ya que no pasaba nada, nos desanimamos y nos comenzamos a reír. De pronto mi hermana se quedó seria, estaba congelada frente al espejo. Yo traté de entender qué estaba pasando y se subió corriendo a la habitación. Al voltear vi cómo las puertas estaban abiertas y se asomaban seres calvos y demacrados observando hacia mí, mientras por el cuarto del fondo una sombra negra se iba acercando cada vez más a la entrada.